Amén. Bueno, retomamos los pasos, en sus pasos. La semana pasada quedó pendiente continuar con la vida ejemplar de Jesús. ¿Se acuerdan del punto 4? Que tiene como título la vida ejemplar de Jesús. Habíamos leído la semana pasada, primera de Juan 2:6, que dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y eso ya nos da la idea y la imagen de un andar, de un caminar imitando al Señor, ¿no? Leíamos que el Espíritu Santo en la vida de un cristiano se hace visible, no porque decimos que somos cristianos, sino porque se nota un deseo de ser como Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo la gente se daba cuenta que los discípulos del Señor habían estado con Él? ¿De qué habíamos hablado? ¿Cómo era un discípulo? Estaban un ratito con el Señor y después seguían su vida. ¿Cómo era la vida de un discípulo? Hablaban diferente, empezaron a ver cambios en sus vidas. Claro, convivían con el maestro, ¿no? Porque era gente del vulgo y sabían mucho, digamos. La gente todo estaba sorprendido. Claro, se sorprendían por lo que habían aprendido. Cómo hablaban, todo decían. Claro, hasta la manera de hablar, ¿no? Se notaba que eran discípulos del Señor. Ese es el desafío para nosotros también. La gente nota que somos discípulos del Señor. Es un desafío lindo. Y también hablábamos de que íbamos a continuar hoy con los ejemplos puntuales al final del párrafo del 4 dice: así como él marcó una diferencia en su generación, que de nosotros se pueda decir lo mismo que dijeron de sus discípulos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Dentro de este punto 4 de la vida ejemplar del Señor, tenemos en el punto A, ¿ejemplo de qué? Y acá nos vamos a quedar un ratito. Vamos a dedicarnos a los textos que tenemos ahí en el punto A. Ejemplo de humildad. Dentro del ejemplo de humildad del Señor, tenemos el ejemplo en relación a su estatus espiritual. A ver qué quiere decir esto. Uno va a decir, bueno, Jesús era Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Lógicamente su estatus espiritual era, a comparación del nuestro, muy elevado, ¿no? Porque era Dios, lógicamente. Pero acuérdense que desde el comienzo de esta serie venimos hablando de que ¿qué es lo que decía el Señor? ¿Qué es lo que decía Pedro? Que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Leíamos recién, recordábamos lo de primera de Juan. El que dice que permanece en Él, ¿cómo debe andar? O sea que la idea tiene que ver con esto, con ir viendo los ejemplos que el Señor nos da y que nosotros podemos imitar o que debemos imitar. Entonces vamos a Juan 8, 50 al 54. Voy a pedir que se afilen con la búsqueda, así aprovechamos el tiempo. El Evangelio de Juan, capítulo 8, 50 al 54, ¿qué dice? Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Jesús se glorificaba a sí mismo? No, Padre. ¿Cómo comienza? Primer versículo que leíste. El que guarda mi palabra, nunca. No. De cierto, de cierto. Yo no busco mi gloria. Jesús decía eso. Él no buscaba su gloria, no quería glorificarse a sí mismo. El que lo hacía era el Padre. El Padre lo glorificaba, el Señor exaltaba a su Hijo. Pero él no buscaba su propia gloria. Ahí ya de entrada tenemos el ejemplo de alguien que no vive para buscar la fama, el prestigio, el reconocimiento, el ser famoso, reconocido por todo el mundo. No, el Señor no buscaba eso. Él no buscaba su propia gloria. Aparte, en el contexto en que está diciendo eso, era un ambiente denso. Venía discutiendo con los judíos, pero no a una discusión suave. Soy de vuestro padre. Les venía diciendo, ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes son unos mentirosos. Ustedes, si se fijan en el contexto, yo no miento, ustedes son una manga de mentirosos. No se guardaba nada el Señor. No decía nada, no estaba diciendo nada para quedar bien con nadie. No estaba buscando la gloria y el reconocimiento de los religiosos, no, al contrario, se los estaba poniendo en contra. Ya tenemos para pensar, ¿no? A veces nosotros queremos quedar bien con todo el mundo y queremos buscar la fama y que se nos honre por lo que creemos que somos. Filipenses 2, 6 y 7. No, pero para que Martín te va a alcanzar el mí. No, sí, porque no se escucha, los hermanos se enojan. A ver, los que están conectados, ¿no que no escuchan cuando se lee de lejos? Cintia. No puede, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo estimó el Señor? ¿Cómo se estimó a sí mismo? ¿Qué dice el texto? Se despojó ¿De qué se despojó? de la deidad de Dios. De su gloria. De su gloria. ¿Quién era Jesús? El que participó en la creación con el Padre. Acá lo tenemos, o sea, la palabra de Dios en los evangelios aparece encarnado, pero era Dios. Sin embargo, no estimó el ser igual a Dios, sino que... ¿Y qué más? Hecho semejante a lo... Y estando en la condición de hombre, todavía se siguió humillando más. Romanos 12:3. Yo lo tengo. ¿Lo leo? ¿Pásale fuerte? Lo leo fuerte. Bien. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oh, qué hermoso. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Se puede imitar el ejemplo de Jesús? Sí, se debe imitar. Tratar por lo menos de imitarlo. Ojo con agrandarse. Tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Cuidado, cuidado porque a veces caemos en el ridículo
porque va a haber siempre alguien que va a saber más que nosotros, que va a tener más experiencia que nosotros, que va a humillarnos, porque como dice ese texto, ¿no? Que nos subimos a grandeza, ser humillados. Pero el que se humilla será enaltecido. Jesús se humilló. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que ser conscientes de lo que realmente somos, humillarnos, reconocer nuestra ignorancia, nuestros pocos recursos, no pensar que nosotros vamos a encontrar la salida a todos los problemas, ni que por nosotros mismos vamos a encontrar la solución y las maneras de hacer las cosas que ningún otro la va a tener, solamente nosotros, porque si no somos nosotros, lo demás es como que no, lo tenemos que hacer nosotros. A veces uno dice, bueno, no es para tanto, Triqui. No es para, no sé. Bueno, a veces tiene que ver esto con el tema del autoengaño, ¿no? Ahora vamos a ver un texto que habla de eso. Y es el que continúa. Gálatas 6:3, ¿qué dice? Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Pero me encanta. El que se cree ser algo no siendo nada se autoengaña. Ahí dice a sí mismo se engaña. Se está autoengañando. Porque por ahí hicimos 2 o 3 cositas que salieron bien, creemos que ya somos especialistas, ya somos eruditos. Porque le invocamos 2 o 3 cosas. Ya. Ahora, ¿por qué es importante este punto de la humildad? Todavía nos quedan algunos textos más. Porque dentro del cristianismo, en los últimos tiempos, una de las cosas que el enemigo va a usar como una herramienta muy afilada es justamente el orgullo espiritual, la vanidad. Por eso se están dividiendo iglesias. Por eso a veces nos sorprende, no nos damos cuenta, pero cuando hay uno que se quiere levantar como el caudillo, como el principal, defenestrando a otros, o prendiendo el ventilador en contra de otros, hay un alto riesgo de división y el enemigo se hace un peine, haciendo creer que uno es más espiritual que otro. Pasó en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan de la iglesia de Corinto? ¿Se creían que eran espirituales o no? Tenían todos los dones. Pero ya había bandos, ya había competencia entre ellos. Ya se formaban grupos en donde había hinchas de uno, hinchas del otro. No estamos lejos de eso. Y si ni bien aparezca algún atisbo, ¿qué hay que hacer? Enseguida ubicarse, no tener más alto concepto de sí que el que debemos tener, sino en el contexto está hermoso esto, porque está hablando también de los ministerios en la iglesia, de los dones, porque a cada uno de nosotros Dios nos dio algo, y eso no nos hace superiores ni inferiores a nadie, porque en ese contexto es del Romano, no, en el de Romanos dice que no tenemos que tener más alto concepto de decir que el que debemos tener, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme en la medida de la fe, del servicio en servir, la enseñanza en la enseñanza, el que exhorta la exhortación, o sea, hay diferentes
dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, y dentro de una congregación tenemos hermanos que tienen gracia para una cosa. Le tenemos que dar gracias a Dios por ese don que Dios le dio. Y otro hermano, otra hermana van a tener un don dado por el Espíritu Santo para la enseñanza, o para la consejería, o para el ministerio pastoral, o no sé, o una palabra de ciencia o de sabiduría, alguno de los dones del Espíritu Santo que Dios va repartiendo a cada uno, el evangelista. Entonces van a saltar algunos, pero el evangelista es más importante que el pastor, porque el evangelista gana almas. El pastor las alimenta nomás, les da de comer, las cuida, pero si no hay evangelista que no gane, si yo escucho ese comentario, tengo que tomarlo como una luz amarilla tirando anaranjada en el semáforo. Ninguno se tiene que creer más de lo que Dios le dio. Pero si no fuera por los maestros que los discipulan, se perderían todo. Tendrían que estar los maestros que enseñan el discipulado, que los afirmen en la fe, que les enseñen la palabra de Dios, para que no sean engañados. Ese es el que vale. Y va a saltar otro, el apóstol va a saltar. No, pero si no fuera por los apóstoles que salimos a fundar iglesias y a establecer congregaciones y a guiarlas y a supervisarlas. Sí, yo sé que estoy exagerando la frase, pero a veces, consciente o inconscientemente, aparecen este tipo de reacciones. Tenemos que tener cuidado, porque el orgullo espiritual, los celos ministeriales, son otro detalle que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿O por qué a esta la ponen a apoyar en la alabanza tantas veces y a mí menos? Porque se cuentan las veces que participan, ¿no? Yo tuve tantas veces, pocas veces, aquellos la pusieron más. O el que preside, o el que toca. Cuidado con eso. Si existe algún síntoma de ese tipo, enseguida tenemos que identificarlo y ponerle freno y aplastarlo y recordar el ejemplo del Señor. No estamos acá para lucir dones. A veces se pide por la llenura del Espíritu Santo para que Dios derrame de sus dones. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? ¿Alguna vez nos preguntamos eso? ¿Para qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? Y para hablar en lengua, para profetizar, para ver las nubes de gloria que bajan, para escuchar el sonido de los ángeles cuando cantan, cuando nosotros cantamos. ¿Sucede eso? Claro que sí. Yo creo que eso sucede. Y a veces sucede cuando nosotros no nos damos cuenta. Justamente por eso, para que no nos envanezcamos. En nuestra iglesia, polvo de oro. ¿Sabían eso? ¿Escucharon alguna vez? Caía polvo de oro. Y se juntaba el polvo de oro. ¿Y qué era eso? Los ángeles que nos visitaban batían las alas. Y cuando batían las alas salía polvo de oro, caía polvo de oro de las alas. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Yo quiero congregarme ahí. Claro, bueno, dice, pero no está exagerando. No estoy exagerando. Si no, busquen en YouTube, seguramente hay testimonios de esos lugares en donde se buscan esas manifestaciones. ¿Para qué? ¿Para lucirme como un miembro de una iglesia súper espiritual? ¿O para lucir en mi vitrina trofeos de experiencias espirituales místicas? Pero yo viví esto. Yo le pido al Señor que me libre de caer en eso, porque yo sé que es peligroso. Y a veces dentro de nuestra congregación tenemos personas que buscan eso, o que vienen a una reunión esperando alguna cosa así. Eso es vanidad, eso es carne. ¿Para qué el Espíritu Santo se derramó? ¿Y para qué se va a seguir derramando? ¿No se siguió derramando el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la humanidad, provocando avivamientos genuinos?
en diferentes lugares del mundo? Claro que sí, pero no tenía nunca nada que ver con esto. Sí había manifestaciones, pero para un propósito mayor, para extender el reino de Dios, para que la gente se convierta, para mostrar el poder del Señor en diferentes momentos de la historia, para ganar almas para Cristo, para que la iglesia se fortalezca, para que resista momentos de la historia difíciles. El Espíritu Santo se derramaba para fortalecer a los hermanos que estaban enfrentando la persecución y el martirio. El Espíritu Santo se derrama para fortalecer y sostener a la iglesia y capacitarla para que hagan la obra del ministerio. Si buscamos el Espíritu Santo para el lucimiento personal, búsquense una silla más cómoda que esta, un silloncito más mullido, porque van a esperar sentados. O vamos a tener experiencias ficticias. El autoengaño aún en ese tipo de cosas, que creemos que, bueno, yo tuve esta experiencia. Ay, Señor, ¿para qué busco el lucimiento espiritual? ¿Qué me motiva? ¿Qué busco? Lo que decía el Señor, yo no me glorifico a mí mismo. Y el Señor tenía razones o no. Aparte, era el Señor, hacía milagros. Su sabiduría, era el Hijo de Dios. Pero Él no buscaba eso y Él tampoco quiere que nosotros busquemos eso. Cuidado. A veces es mejor esconderse detrás de los bancos, de donde sea, hacerse a un lado y que Dios levante a aquellos que Él quiere levantar. Y nosotros escondernos detrás de la cruz del Señor, ¿no? Él tiene que ser glorificado siempre, pero no de la boca para afuera, con las actitudes. Bueno, volvamos o sigamos. Pero ¿se entiende este punto de la humildad por qué es crítico? ¿Por qué es crítico en este tiempo? ¿Por qué es importante esto? Porque justamente el diablo sabe explotar muy bien nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra carne, el lucimiento personal. Y Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas en su humildad. Y nos queda dentro de este punto Mateo 11:29, que nos habla de su carácter. ¿Cómo era el Señor? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es la única vez que el Señor dice de sí mismo, aprended de mí. Yo estuve buscando a ver si hay algún antecedente en la Biblia, alguna otra parte donde exista esta expresión, ¿no? Pero no, el Señor parece hasta que suena soberbio, ¿no? Aprendan de mí. En alguna oportunidad Pablo decía, ¿no? Pero dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía Pablo. Que lo más parecido que hay que decir. Claro, porque también hay que tener autoridad para decir sed imitadores de mí, ¿no? Eso lo dijo Pablo. Pero en el Señor, que Él diga, aprended de mí, que soy ¿qué? Y humilde. Cuando Él dice manso, está hablando de ¿qué? De su temperamento, ¿no? De su carácter. Tranquilo. Y humilde de corazón. Parece quizás una contradicción, porque dice, aprendan de mi humildad, ¿no? Como decía la semana pasada, decía alguien, estoy orgulloso de la humildad que tengo. No. Hola, pastor, ¿cómo estás? Hola, ¿quién? ¿Caro? Claro. Sí, pero igual Jesús en algunos versículos tenía carácter. Sí. Sí. Cuando vuelca la mesa de los cambistas, ¿no? Cuando tira las mesas con un látigo. Aparte, el Señor también tenía su sentido del humor.
Yo creo que Jesús manejaba muy bien la ironía. Bueno, Jesús tenía la perfección de los 4 temperamentos, las virtudes de los 4 temperamentos, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de la humildad del Señor, lo que venimos viendo, y esto que también tiene que ver con su ministerio, pero con su carácter, que Él también quiere que nosotros imitemos, que seamos mansos, humildes de corazón, y justo en alguien que, como decíamos recién, tendría todo el derecho de hacer uso de su autoridad, ¿no? Y de su unción, de su experiencia en el campo ministerial. Sin embargo, Él no hizo uso de eso. Manso y humilde de corazón. Escuché alguna vez que me gustó una expresión justamente refiriéndose a este versículo, que decía: Jesús no dijo, aprendan de mí a cómo camino sobre el agua, o aprendan de mí cómo hago milagros, o aprendan de mí de cómo tengo poder para levantar muertos, curar leprosos. Nunca dijo eso el Señor, ¿no? Pero cómo a veces se escucha más ese tipo de testimonios, ¿no? Los éxitos, la búsqueda del prestigio personal, ¿no? Entonces, ¿qué se cuenta? ¿Se cuentan fracasos? No, hay que contar éxitos. Una vez me pasó a mí, no sé qué dije, que conté de algo que lógicamente yo trato de mostrar algún defecto para dar alguna lección, algún ejemplo, ¿no? De lo que no hay que hacer. Y un pastor me dice: no, hermano, no puede decir eso delante de la clase o de la iglesia, porque un siervo de Dios tiene que mostrar las virtudes de un siervo de Dios, no los defectos. ¿Cómo va a contar experiencias de derrota o de fracaso? Y todavía encima que yo me achico más todavía. No, usted tiene que mostrarse allá arriba, tiene que ser un ejemplo de como que dijo, bueno, así como de éxito. Me dejó más chiquito todavía. No, porque parece que eso no hay que hacer. Porque, claro, se genera un halo de santidad y de unción detrás de los siervos de Dios, sea cual sea el puesto que tenga, que tiene que estar allá arriba. Y hasta hay que verle la aureolita acá arriba, porque si no le ve la aureolita, cuidado con eso. No, yo me imagino que si este hermano hubiera escuchado al Señor en ese momento que decía, aprendan de mí, o sea, hay que ser humilde. No, ¿cómo va a decir eso, que hay que ser humilde? No, vos sos el Mesías, el gran libertador. ¿Cómo vas a venir arriba un burro? Vos tenés que venir en un Mercedes-Benz. Por eso algunos dicen que Jesús fracasó. Que por eso tiene que venir una segunda vez, porque con la primera no tuvo éxito. Bueno, la palabra se encarga de decir que cuanto más su fama crecía, más se apartaba. Claro. ¿Dónde andamos? En relación al servicio. Mateo 20, 28. Seguimos en Mateo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? No Para ser servido vino. Para servir. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. En rescate por muchos. Qué ejemplo del Señor, ¿no? Vino para lograr fama, prestigio, para quedar en la historia como el gran libertador, el gran Mesías, para salvar a su pueblo. Sí, vino para eso, pero vino a dar su vida. Por los pecadores. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, a entregar mi vida por mis hermanos, por la iglesia,
por las personas que el Señor pone al lado mío? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo a entregarme, a dar mi vida? Una pregunta interesante, ¿no? ¿Hasta dónde yo me reservo algo para mí? Jesús entregó todo, entregó su vida. No puso otra cosa antes como más importante. No, cuando tenga tiempo, primero es esto, mi vida está enfocada en esto. El tiempo que me sobre, yo lo voy a entregar, o lo voy a dar, lo voy a ofrendar, pero el objetivo de mi vida es este. Y a veces se nos va la vida en tantas cosas del mundo, o en tantas cosas que hasta pueden ser lícitas, no son pecado en sí mismas, ¿no? Pero se nos va la vida en un montón de cosas porque estamos entregados a eso, o a la misma familia, el trabajo, la familia, no sé, las metas personales que podamos tener, que, ojo, son lícitos. No estoy diciendo tenemos que abandonar todo, la familia y todo, no, pero ¿qué es lo que ocupa el primer lugar? ¿Entiendo lo que Dios quiere de mí y el resto lo acomodo en base a lo que Dios quiere de mí? ¿O lo hago al revés? Son cosas que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Jesús? Él vino para servir, no vino para ser servido. Cuando venga por segunda vez, ya no va a venir como siervo, ¿no? ¿Cómo va a venir la segunda vez? Va a venir arriba un caballo blanco con una espada. Va a venir como rey, como juez. Ya va a venir a juzgar. Bueno, que el Señor nos encuentre más o menos acomodado, ¿no? Cuando Él venga. Y que tomemos en cuenta esto de la humildad del Señor. Él vino para eso. No vino para ser servido, sino para servir. Juan 13, 14 al 17. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque les he dado el ejemplo, ¿no? Como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué significa eso? El siervo no es mayor que su Señor. ¿Quién sería el Señor acá en este pasaje? Jesús. ¿Y el siervo? Nosotros, los discípulos. El ejemplo, el siervo es el Señor. Los discípulos serían los siervos. Entonces, ¿qué quiere decir el texto? ¿Qué quería decir el Señor? O sea, el siervo o el discípulo, no se piensen que ustedes van a zafar. No se piensen que esto no es para ustedes. El siervo no es que va a estar exento de esto. No, lo tienen que hacer también ustedes. Si el Señor lo hizo, yo no puedo quedar al margen de eso. Tengo que hacerlo también, ¿no? No puedo zafar de esa responsabilidad. Filipenses 2:7. Conocido. Quien lo tiene, si hay alguien conectado para leer. Soy yo, Estela, perdón. Bueno.
Dice a partir del 7, pero te voy a leer a partir del 5. Haya pues en vosotros este que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tiene relación o no con el lavado de los pies? ¿Jesús tenía que lavarle los pies a los discípulos? No tenía. Era un trabajo de los siervos, del personal doméstico de las casas, ¿no? Sin embargo, él toma forma de siervo, le lava los pies a los discípulos, se despoja de su autoridad y estando, dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando esa forma, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, se humilló más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso pasaje, ¿no? ¿Cómo termina el humillado? ¿Cómo termina el que toma forma de siervo? El que sufre hasta la muerte, el que padeció de la peor manera, el que no le importó nada de sí mismo y se entregó. ¿Cómo termina el final? Exaltado hasta lo sumo, nombre sobre todo nombre. Bueno, ya eso nos alienta, ¿o no? Es un ejemplo el Señor para nosotros, pero también nos alienta el saber que si tomamos este ejemplo y lo imitamos, en algún momento también, aunque acá no la pasemos bien por causa del Señor, o tengamos que resignar muchas cosas por amor a Él, o para hacer lo que Él nos pida, bueno, va a llegar un momento en que así como el Señor fue exaltado, también Él promete para sus discípulos, para sus seguidores, para aquellos que lo quieran imitar, promete un destino también de gloria. Jesús mismo prometía que nos iba a poner como reyes y sacerdotes, ¿no? Bueno, todas las promesas que hay del Señor para esa gloria que va a haber en un futuro. Eso nos tiene que alentar, ¿no? El ejemplo que sigue es el ejemplo de amor, que lo vamos a encarar más profundamente la semana que viene. El ejemplo de amor. Otro ejemplo que nos va a hacer pensar cómo es nuestro amor. Juan 13:1, ¿qué dice? Vamos a ver estos dos textos y terminamos con esto. Juan 13:1, 34 y 15:9. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya ahí yo estoy sonado. Yo creo que tiene que ver con nuestra naturaleza, ¿no? Porque nosotros amamos a todo el mundo, somos súper cariñosos, pero no me hagas una, que a veces el amor parece que se termina, no, el súper amor era, pero resulta que me hizo algo que no me gustó, me traicionó. ¿Qué pasa cuando nuestra amistad es traicionada o nuestra confianza es traicionada? ¿Seguimos manteniendo la misma relación? ¿No se quiebra algo? ¿No se pierde eso? ¿No? Empieza la desconfianza.
Y uno dice, bueno, es lógico en nuestra naturaleza humana. ¿Qué le hubiera pasado a Pedro después de haber negado al Señor si Jesús no tuviera este amor? ¿Hubiera sido restaurado como alguien que iba a tener la responsabilidad de pastorear a la iglesia? ¿Lo haríamos nosotros? A veces las heridas, las traiciones, los desencuentros, hace que algo se quiebre y es como que ese amor inicial o esa amistad inicial de tiempo, de años, parece que se quiebra. O ya no es lo mismo. Antes compartíamos muchas cosas, ahora no. Ahora ya me cuido, porque si me hiciste una, me vas a volver a hacer otra. Por eso digo, en la naturaleza humana pecaminosa, este tipo de reacciones es común y hasta podríamos decir es lógico, porque se produce una herida, ¿o no? Y ya no es la misma relación de amor que había antes. Bueno, el Señor era el Señor, pero por algo quedó registrado este versículo. ¿No será que el Señor también quiere que cambiemos nuestra manera de nuestros parámetros o nuestros valores de vida? Porque si Él de acá dice que Él los amó hasta el fin, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que ya había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. ¿Y qué hizo? Lo que acabamos de recordar. ¿Le lavó los pies a Judas? No, porque lo iba a traicionar. ¿Cómo le voy a lavar los pies a este? Interesante para pensar, ¿no? Nosotros, sabiéndolo, ¿lo haríamos? ¿Le lavaríamos los pies al que nos traiciona? Se los lavaría como los lava el Papa, ¿no? Sí, le tira un chorrito y no sea que le refriegue mucho entre los dedos. Y no eran cualquier pie, ¿no? Caminaban en sandalias como locos. Y eso eran pies sucios, ¿eh? Sucios, sí. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Se puede imitar el ejemplo de Jesús? Sí, amar ¿O Jesús no fue claro con eso? Así como yo les di ejemplo, así como yo les lavé los pies, les demostré mi amor a ustedes, así ustedes ámense unos a otros. Ejemplos he dado. El Señor por algo quedó escrito ahí. ¿Se puede o no se puede? Se puede, se debe. Jesús, es una orden ahí, es un imperativo. Amaos unos a otros. ¿De qué manera? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y acá se me complica más todavía. A ver, ¿por qué digo que se me complica más? Porque el ejemplo es el Señor. Pero ¿cómo me amó el Señor? Así como yo os he amado. ¿Tuvo en cuenta el Señor mi historia, mi pasado, mis macanas, aún después de haberlo conocido? Mis caídas, mis fracasos espirituales. ¿Tuvo el Señor en cuenta todo eso? Si cuando volvimos a los pies del Señor arrepentidos, ¿cómo nos recibió el Señor? Trono de gracia, misericordia. Volviendo al punto anterior, si alguien nos hace algo, ¿cómo lo recibimos si viene arrepentido? ¿Lo perdonamos? ¿Restauramos la relación? ¿Tratamos de recuperar esa confianza que se perdió? ¿Le damos una oportunidad? ¿Cuántas oportunidades nos dio el Señor a nosotros, no? ¿Cuántas oportunidades nos da cada vez que venimos arrepentidos?
genuinamente arrepentidos, ¿no? Y pidiendo perdón. ¿El Señor nos perdona, nos recibe? Claro que nos recibe. Ese es el ejemplo que Él quiere que también nosotros imitemos. Que así como Él nos ama, así como yo los he amado, y los recibo y los tolero y los vuelvo a levantar y los vuelvo a acomodar de vuelta y los vuelvo a poner, así también háganlo entre ustedes. El ejemplo sublime de amor. Y cuando vemos un hermano nuestro que cae y que se arrepiente, nuestra actitud tendría que ser la misma que del Señor, ¿no? Vení, yo te ayudo, caminemos juntos, volvamos a empezar, otra oportunidad. ¿Saben las oportunidades que el Señor me dio a mí? Yo no tendría que estar acá, nunca tendría que haber venido a Córdoba, yo tendría que haber muerto en otra provincia, en serio les digo, Hubo un momento de mi vida y en el ministerio que yo tendría que haber sido liquidado por el Señor. Sin embargo, Él me dio una nueva oportunidad y me permitió restaurar el ministerio, venir acá para ser restaurado. O sea, yo vine a Córdoba no para agarrar un cargo en una iglesia, no, yo vine acá a pasar un tiempo de restauración y después el Señor que te vuelve a decir, bueno, ya está medio recauchutado, medio otra vez, ahí está, vamos de vuelta al frente. El Señor hace eso con nosotros, pero nosotros somos tan sanguinarios con nosotros mismos que si alguien cae, si lo podemos pisar por encima, es como que a veces somos nosotros los peores enemigos en un ejército, en una guerra. Si alguien cae, qué distinto es el amor del Señor, ¿no? ¿Seguimos la semana que viene? ¿Nos queda un versículo de Juan? El 15:9. ¿Qué dice el 15:9? Lo tengo yo. Dale. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. No olvidemos el ejemplo de amor del Señor, ¿no? ¿Oramos? Bendito Dios, Señor, te queremos dar gracias en este momento por darnos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de aprender de ti. Enséñanos cada día a buscarte en espíritu, en verdad, Señor, que seas tú lo que rodee nuestras vidas, Señor, lo que llene nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro día a día. Permite, Señor, y darle vida y salud a nuestros pastores, Señor, para que sean ellos también guía a través de ti, de tu palabra. Gracias por este momento que tú has dispuesto, Señor. Gracias por mis hermanos que están allá en Córdoba. Gracias por lo que tú dispones día a día, Señor, para poder buscarte. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén.